Ya volvimos y estamos acá en el estudio con Liana Sabatella, como vieron en la presentación. Ella es presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Culturales y hoy con ella vamos a hablar de todo, pero en el marco, por ejemplo, de el derecho humano número 27, que les voy a leer qué significa. El derecho de autor es una ley especial para proteger la creación de una persona, ya sea artística o literaria. Nadie puede copiar nuestro trabajo sin permiso. Todos tenemos el derecho a llevar nuestro propio modo de vida y a disfrutar de las cosas buenas que el arte, la ciencia y la enseñanza nos brindan. Bienvenida, Liana, a este espacio. Gracias, Mabel, buenas tardes a tu audiencia también, y bueno, muy interesada en el tema porque es un derecho muy necesario y muy básico. El tema de la cultura es fundamental, es la formación, la base de toda persona que cuando nace ya hay que empezar con todo esto, con este derecho. Sí, vos que estás acostumbrada a ver, la otra vez por ejemplo estuvieron acá varios artistas, ¿no? Y uno de los problemas que siempre hay con los artistas o con cualquiera que crea algo es el tema del trabajo. ¿Cómo está la situación hoy? ¿Cómo lo ves vos? A ver, el tema del trabajo, si nos limitamos a lo que está pasando después de la pandemia, se redujo en el formato de trabajo, en la cantidad de gente que me demanda un producto, en los tiempos que se ganó al evitarse y trabajar de estas formas online, el tema del viaje, en los contenidos que uno los puede hacer desde la casa también, pero hay una cadena de valor de gente, de segmento laboral que hay que insertarlo en el mercado. Sí. Porque toda esa gente que antes trabajaba en digamos, seguimiento de un producto, de llamar a una persona, de llevarlo, de traerlo, de qué voy a elegir, de corregirlo, de trabajar, de puntuación, de ortografía, ya no existe más. Claro. Entonces hay que de alguna manera formar y tener el derecho a poder formar a la gente en cada uno de esos rubros para que se puedan insertar en el mercado laboral. En este caso hablamos del derecho a la cultura y el derecho a la educación, la cultura, los emprendimientos, los talentos, los valores, todo lo que los sub 40 y sub 30 utilizan ahora, o sub 20, vino para quedarse, esto vino para quedarse. ¿Y cómo hace ahora el artista o cualquier persona que se ocupe del arte y de la cultura para gestionar su talento? A ver, el tema es así, acá esto está separado en dos partes. Si nosotros hablamos de la cultura desde el punto de vista del comienzo, siglo XX, grabado, escultura, pintura, dibujo, museología, museografía, historia del arte, son todos profesores que se capacitan y antes presenciales en las aulas, ahora quizás en forma virtual, dan la materia y dan las clases como se sigue dando en filosofía y letras o en bellas artes. Pero todo lo demás que siguió a todo esto, que se agregó la tecnología, que se agregó la economía naranja, la economía del conocimiento, las plataformas, son actividades nuevas que se trabajan a través de los servicios. Cuando hablamos de los servicios, la economía está formada por lo concreto y por los servicios. Los servicios son la cultura y el turismo. Esta cultura y turismo que van enlazados, y es un turismo cultural y una cultura, están trabajados ahora en forma tecnológica a través de las diferentes plataformas que tenemos. Claro, sí, sí. Pero en ese entorno que vos estás detallando ahora, ¿cómo trabajamos? O sea, primero hubo que formar muchísimo a la gente, no porque no supiera utilizar las plataformas, sino porque hay formas de utilizar las plataformas y diseñarlas, ¿no es cierto? Hay formas de hacer los contenidos, hay formas de dar una parte de una pauta que antes la manejabas de otra manera, de un canje que lo manejabas de otra manera. Cuesta mucho, a nuestra generación nos costó mucho más que a los de 20 o los de 30, porque vos agarrás, yo tengo hijos, los agarrás así, viste, un 2 arriba abajo, y te hacen una plataforma como querés. Vos tenés que estar, viste, 30 días estudiando para ver cómo la armás. Pero si no te ayornás, te quedás. Entonces, hay gente que pudo tomar cursos, los tomó, otra gente, pedimos gente que nos ayuden, pedimos gente que nos ayuden. Algo sabíamos, bueno, tratamos de... El continente era lo más complicado, no el contenido, porque uno ya el contenido es la carrera que vos estudiaste, la industria cultural, tecnológica, creativa. El continente era lo que me adornaba, que era todo esto de la economía cultural, de la economía del conocimiento, de la economía naranja. Eso es lo que hay que juntar y bueno, de hecho lo hemos juntado, porque si no, no es imposible seguir trabajando en el siglo XXI.
Claro, pero, o sea, para la persona tiene que invertir en eso, ¿no? Tiene que invertir en conocimiento. El conocimiento para mí, no, una inversión, el conocimiento siempre es una inversión, es como la cultura, como la educación, es una inversión a largo plazo, si quieres verla, que tiene un costo, pero después tiene su beneficio, y hay que invertirla desde muy chico. Y hay que estudiar desde muy chico y no dejar de hacer desde el nivel primario, secundario, terciario, y ahora vos estudiás universidad, un título, posgrado y 3 o 4 carreras más. No es como antes que vos podías salir ni siquiera a un trabajo o una profesión, vos te podés arreglar con salir de un secundario. Claro. O sea que hay que capacitarse. La capacitación cuesta, no hay plata, también hay capacitación estatal. Hay colegios estatales, hay técnicos estatales que se puede estudiar, institutos. Algunos más que otros, pero bueno, se trata de dar de alguna manera los medios para que la persona se pueda formar y estudiar en la radio, en la televisión, en los libros, en los discos, bueno, en todo lo que hablamos de las industrias, que son estas industrias culturales. Claro, sí, o sea, yo no conocía que existía una cámara de empresarios, porque generalmente todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura, no sé si coincidís conmigo, de que no se lo toma como como producto. Como producto, exacto. O sea, si yo no sé, un empresario no lo veo como un empresario cultural. O sea, ¿qué sería un empresario cultural? Eso es un gran error, porque en el siglo, volvemos a lo mismo, 2001, 2002... cuando nos reunimos, nosotros somos miembros de la UNESCO y nos reunimos anualmente en Uruguay, donde dependemos, y ahí se hizo una plataforma, por así decirlo, no es dentro de los derechos específicamente puesto, explicado, donde se decía que la cultura es un producto rentable y da plata. Y es así, aunque no le guste a la gente, es un negocio rentable y da plata, porque yo para estar sentada acá y vos para entrevistarme y tener el microfonista y la persona que nos está grabando y tener todos estos aparatos y el micrófono, el sonido, la amplificación, todos son productos desde la mesa donde estamos trabajando y donde sentamos en la silla o la acústica, que la cadena de valor me llega hasta cuando la persona va a escuchar la radio online. Entonces es un producto. Claro. Hay que saberlo vender como un producto. La gente no sabe darle valor hora hombre. Vos vas a un dentista, pagas tanto. Claro. ¿No es cierto? Vas a un turno de algo, pagas tanto. La gente no sabe darle tiempo, decir, bueno, ¿cuánto vale mi hora de trabajo en cultura? Porque se cree que la cultura es algo que, bueno, no es así. Eso era la época que los pintores, bellas artes, las clases, uno no sabía cuánto se vendía un cuadro, cómo lo tasabas, dónde exponías, ya no es más así. La cultura es un producto rentable que da plata. Me encanta esa definición, porque generalmente, mira, vos hablas es lo que vos decís recién, a un odontólogo le pagás, a un contador... Andá pagando un tratamiento de conducto, un implante. A un abogado una consulta le pagás, al contador para que te haga el balance le pagás. ¿Y por qué al cantante le pedís que vaya gratis a cantar? Porque nunca se midió el valor de la cultura, estamos en lo mismo, perdonando la redundancia, nunca se le dio un valor de hora, tiempo, persona, cuánto me tengo que capacitar, cuánto tengo que tener alrededor mío para poder armar un evento, bueno, miremos ayer la presentación de las Olimpiadas. ¿Qué hizo Francia y cuánto puso París en esa presentación? ¿Por qué? Porque es un producto rentable que le da plata en gente, en transporte, en viajes, en gastronomía, en hotelería, en una cadena de servicios dentro del turismo, y la cantidad de gente que vio a través de las plataformas o a través de la televisión el producto de las Olimpiadas, la presentación estamos hablando, y la réplica de cada uno, y cada uno que yo voy a vender donde me va a pasar la propaganda y me va a auspiciar, el valor del auspiciante vale mucho más. Entonces por eso es un producto rentable que da plata. Lo que pasa es que hay que saber comercializarlo. Es el comercio, como el salario, es un comercio la cultura. Claro. A la gente le molesta muchísimo, pero realmente es así. Sí, es verdad eso, porque generalmente vos le preguntás a un artista y te dice, no, lo mío es por hobby, lo mío es por esto, pero... nada de eso, ¿no. O sea, no vivimos por amor... Los óleos, los pinceles, las telas no salen por Claro, no vivimos por el amor al arte, ¿no? Por canje. Hay partes que vos haces canje cuando empezás. Ponele, hay partes que haces canje, pero no es así. Vas a hacer una exposición, tenés que tener caballete, tenés que tener iluminación, tenés que tener un catálogo para ver la exposición, tenés que tener un nomenclador que es donde se marca y se pone el nombre del cuadro, tenés una persona que lo vende, o sea, es un producto, aunque te cueste de alguna manera aceptarlo, el cuadro es un producto, que es una creación del hombre, donde el hombre tiene un montón de conocimientos adentro y a través del pincel, que es el servidor, la mano, el cerebro le indica lo que tiene que pintar, lo que tiene que hacer. Lo mismo pasa con la arquitectura o pasa con la ingeniería.
Sí, 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 total. Es un cambio de visión, de Total. punto de vista, y hace falta mucha educación en eso, ¿no? Porque el mismo artista se desvaloriza. Es correcto, el mismo artista se desvaloriza. Hay que formar y hay que enseñar y hay que ver, cuando uno ve un talento, ve un innovador en una persona joven, en un chico, ya en la primaria y secundaria uno se puede dar cuenta. Y ve a una persona con una vocación, bueno, hay que orientarla y ese talento tratar de capacitarlo y tratar de formarlo porque hay un montón de gente que trabaja. Si no hubiese estado los diseñadores gráficos, que en ese momento, o la arquitectura que trabajamos sobre los planos y una mesa, no Sí. podría ninguna de las personas hacer el mapping que hicieron ayer con la Torre Eiffel. Claro. Y No, la no. forma de cómo está trabajado, y sin los iluminadores. Y vos Sí. te decías, ¿qué estudias iluminación? ¿Perdón? Claro. ¿Qué ¿Qué parte es me eso? perdí? Y bueno, Sí, y ahora sí. es lo fundamental, el Sí. sonido, la amplificación y el iluminador. Sí, sí, totalmente. Eso es lo que de alguna manera, y por eso se están empezando a estudiar otras carreras que se llaman carreras blandas. ¿Por qué se llaman carreras blandas? Porque no son las carreras como las contables o las legales, que vos estás concreto a un producto, una patente, una marca, una formación y se acabó. Sí. Aunque nosotros tenemos que tener una propiedad intelectual, como vos bien lo dijiste, Sí. para registrar nuestra obra y no ser Claro. la obra de alguna manera traficada o sacada, y tenés que tener una patente y una marca en la parte contable para sacarla al mercado. Claro. O sea que se trabaja horizontal Sí. el tema, no se trabaja piramidal como era antes, trabaja horizontal. Las Claro. carreras ahora son así, vos estudias algo artístico, va con lo legal y con lo contable. Sí. Y con lo aduanero también, que es exportación. Claro, es como que generalmente cuando yo hablo con muchas, o sea, artistas, dicen, pero ¿qué pasa que nosotros, en qué momento hacemos arte? O sea, porque Claro. yo pinto El el cuadro, tiempo. pero tengo que hacer marketing también, de mis propias redes sociales. Tengo que Eso ser es mi verdad. community manager. Eso es verdad, porque el crear lleva mucho tiempo y generalmente el pintor no sabe, o el escultor, o el grabador, o el arquitecto, y no tiene tiempo y no le gusta. Sí. Pero de alguna manera hay que formarlo dentro de la carrera para que sepa que se tiene que proteger de su obra, como se hace en el libro, que es el primero que tuvo el registro. Los libros fueron los primeros que tuvieron la propiedad intelectual. Pero ahora después siguieron los discos y después siguieron las obras. Bueno, eso tiene que estar registrado y la gente tiene que tomar conciencia, como cuando vos vas a un concurso de arte y Sí. vos entregás una obra y esa obra la encontrás en Bellas Artes, pero está registrada, está donada por alguien con Sí. un número, bajo un registro, con un dueño. Sí, De sí, esa sí, obra. totalmente. Entonces, de eso se trata realmente lo legal y lo contable para hacer la economía del conocimiento y todo esto que estamos trabajando en las blandas economías. Totalmente. Sí, o sea, es como que necesita mucha formación el artista porque te dice, bueno, no es un hobby, es tu trabajo. Ese también es otro punto de vista, ¿no? Sí. De sí, decir, sí. el derecho al trabajo. Vos Sí. tenés el derecho de que te den trabajo, pero también de vos mismo crearlo. Crear trabajo, sí. No es que te dan todo. No. Vos, O sea, vos estudiás para después trabajar de lo que estudiaste, pero tenés que formar gente y ese formador de formadores hace que después se haya así una cadena, un efecto, digamos, derrame que hay para que se trabaje según lo que vos estás realizando. O sea, es un derecho pero hay que estudiarlo. El pintor trabaja su obra, es una creación, pero después hay que agregarle a todo eso. Vos tenés que saber cómo marcar el cuadro, qué madera ponerle, cómo tensar un cuadro, qué tipo de óleo, qué tipo de pincel, cómo tasarlo, cómo venderlo, cómo diagramarlo, cómo fotografiarlo. Sí, O sea, sí, sí. hay un montón de cosas que antes no se las enseñaba. No. Bueno, ahora cambió y bueno, vino para quedarse. Hay que Sí, formar y capacitar y estudiar. Y la persona, o sea, el artista o la persona que viva del arte, de la cultura, que más sepa, es la que más se va a poder instalar en el mercado Sí. para vender, porque la otra se va a quedar atrás. Sí, La se que va a no quedar publique en las atrás. redes sociales, Sí. la que no arme un buen marketing, la que no esté en las ferias que tiene que estar, Claro. ¿no? O Sí, sea, porque sí. también hay que gestionar. Sí. ¿A qué lugares voy yo a exponer Sí. mi producto? Sí, ahora tenemos un problema. Nosotros antes de la pandemia teníamos 10 ferias en el año. Ahora tenemos 2. La pandemia ya. arrasó con un montón de ferias. Sí. Vos antes tenías diseño, decoración, anticuaria, de arte, de arquitectura. Ahora, bueno, la pandemia arrasó y quedaron muy pocas. Entonces, digamos, la persona que trabaja en esto se ve bastante acotado el mercado para exponer, o bastante Sí. costoso el stand a lo mejor para alquilarlo. Se comparten paredes a veces, Sí. se alquilan paredes, Claro, pero también hay pocas galerías. claro. Anticuarios han desaparecido muchísimos.
La parte arquitectónica ya se maneja toda tecnológicamente con otra forma de trabajo, ¿no? Con Rotring, como trabajábamos antes, hacer una... No, ahora se trabaja todo tecnológicamente, con un mapping. Pero bueno, a ver, no podemos negar esta cuarta, quinta revolución industrial. Vino para quedarse. Claro. Vino para quedarse. Y hay que reinventarse como profesional, Sí, ¿no? sí, sí. Liana, ¿decimos algunas redes sociales o cómo, qué tipo de ayuda se puede encontrar en la Cámara Argentina? ¿Qué tipo Si de entras cosas? como Cámara Argentina de Empresarios Culturales o Liana Sabatella, vas a encontrar con el mismo nombre en todas las redes y ahí vas a ver los programas que se hacen o las actividades o las disertaciones o los cursos que se dan en las universidades generalmente, porque hay universidades que están empezando ya hace tiempo con estas carreras y se capacitan y estudian todo esto. Claro. Por eso el arte de alguna manera lo estamos llevando a lo que nosotros llamamos economía naranja. ¿Y por qué economía naranja? Porque en el siglo XXI toda esta tecnología que me abordó la cultura y me abordó los servicios, porque en el turismo también pasa, en la gastronomía y en la hotelería. Sí. Fíjate cómo cambió desde una plataforma, como alquilás una pieza, un departamento, contratás un servicio de turismo, gastronomía, una mesa y un menú también, ¿no es cierto? Bueno, esto también vino para quedarse. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se trata de, a través de esta economía, porque el turismo también es turismo naranja, es economía naranja, y está dentro de este producto, y está dentro de lo que se llama las plataformas nuevas de las blandas economías, son los que movieron el Producto Bruto Interno, que me dieron en el siglo XXI ingreso de dinero y me generaron trabajo y cadena de valor, que antes no se medía. Vos antes no medías cuánto generaba un pintor y cuántos alumnos tenía en su taller, cuántas piezas me ocupaba la hotelería o cuántos turistas te venían. Ese paquete de los servicios hizo mover, a raíz de la pandemia, el Producto Bruto Interno y me generó trabajo y empleo. Eso hizo que apareciera una nueva economía dentro de un paraguas de los colores de la economía, que es la economía naranja. Qué bueno ese nuevo concepto. Yo creo que tenemos mucho por aprender. Lo digo porque yo soy escritora también. Bueno, y, bienvenida al club. Sí, y cuesta, la verdad. Siempre hablamos del tema. Yo no vivo de la escritura, o sea, tengo otro trabajo, pero me encantaría vivir de lo que a mí me gusta, que es la escritura, y todo lo que conlleva. Yo, o sea, aprendí a maquetar, aprendí a diseñar, o sea, me gustaría pagar a alguien, pero no, lo hago yo misma. Pero tuve que aprender manejo de redes sociales, marketing, y uno va a tener que aprender. Sí, y además ahora tenés un adelanto bárbaro, porque antes yo tuve editorial, estabas con el refilado de las hojas, que el que te hacía la solapa, quién me hacía la contratapa, qué tipo de letra, qué cuerpo ponía, cuánto tenía gramaje la hoja, todo eso ya ahora lo metés en una computadora y te sale armado todo y vos tenés el producto para largarlo e imprimirlo. Exacto. Así que eso vino para quedarse también. Bueno, el tema es seguir aprendiendo, educándonos, formándonos, no decir ya no voy a aprender nada más porque... No, acá no. Estaba muerto por eso. No podés, acá no podés. Tenés que, todos los días tenés que estar de alguna manera, no van a desaparecer el diario, el soporte papel, no desaparece porque uno lo lee y lo sigue comprando, pero no podés negar que se lee también a través del celular, en las tablets, las plataformas. Entonces esto vino para quedarse y formar la gente. Vos lo tomás una parte, lo componés tu contenido, en la medicina mismo se utiliza, así que no, en la ingeniería, en la construcción, en la arquitectura, no hay ciencia que vos puedas ver que no utilices este tema. Y sobre todo porque eso da vida a otro derecho, la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. No dejemos, no dejemos de crear nada, aunque tengamos que aprender las 1000 maneras de hacer nuestro producto y servicio, ¿no? Sí. Así bueno, por último, Liana, ¿algún mensaje que le quieras dar a la audiencia? Hay varios conectados hasta de Estados Unidos, Rubén Celiberti, bueno, Marisa Martínez de Jujuy, Dora Castillo desde Buenos Aires, María Ángeles de Buenos Aires, Omar Salgado creo que es Buenos Aires también, Ana Carolina de Rosario de la Frontera, Salta. Bueno, ahí está. Mira, mensaje, en realidad uno no es nadie para asesorar, porque toda la gente tiene su conocimiento, ¿no? Sí. Dentro del, pero sí, nosotros hablamos de la natura y la nurtura, y lo dado y lo adquirido. Nosotros tenemos un 40% de lo que traemos de cuando nacemos y un 60% que vos tenés que crearlo en la vida, sea para un trabajo, para un derecho, para la cultura, para el servicio, para la escritura. Bueno, la persona tiene que ir de alguna manera formándose, estudiando, leyendo, escuchando, y de ahí se van sacando realmente los formatos y vos tomás lo que te gusta y lo que no te gusta, tener muy claro lo que es el bien y lo que es el mal.
Porque para eso existe lamentablemente la piratería del disco, la piratería del libro, el tráfico de bienes culturales. Claro. O sea que nosotros tenemos que saber eso. Discernir más que nada. Y la formación es el estudio que uno encuentra a través de la lectura. Exacto. Y ahí tenemos el derecho a la educación. Exactamente. Está todo interrelacionado y me encanta porque incorporaste un concepto nuevo. Yo tampoco sabía el tema de la cultura, me encanta. Sí. Así La cultura es un producto rentable y da plata. Eso, me encanta. Nos vamos con eso. Muchas gracias, Liana, por gracias tomarte Muchas gracias. el tiempo de venir. Al contrario, un placer. Gracias. Bueno, vamos a un corte, Luis, y ya volvemos.